Vamos a ver escapes y supresores de ruido en los motores a reacción y los carenados o nacelle del motor y sus funciones e importancia. A través del desarrollo que han tenido con el tiempo los motores a reacción, también una de las cuestiones que más se ha querido desarrollar es la gradual y progresiva disminución de los niveles de ruido por cuestiones ambientales. Eso se ha logrado por medio de una combinación de diseño de dispositivos en la parte posterior, en la sección de escape del motor, que se llaman mixers, porque es donde se mezcla el aire proveniente de las cámaras de combustión y expulsado por la turbina con el aire ambiente, y el aire que viene del conducto bypass de los motores con fan, como vamos a ver, que es una corriente de aire entre la nacelle, que es el carenado exterior, y el escape. Entonces, para armonizar todo eso, se ha avanzado muchísimo y se sigue avanzando en el diseño de mezcladores de los gases de escape, boquillas posteriores de los mismos, y el diseño de motores turbofan con secciones de bypass muy importantes que permiten que el aire que no entra en combustión se mezcle con el aire quemado y se produzca mucha menos cantidad de ruido. Un sistema de escape convencional de los primeros lo podemos ver en donde, posterior a la última etapa de turbina, hay una boquilla, un cono de escape, y en general era seguido por un simple tubo en donde se encaminaban los gases de escape antes de entrar en contacto con el aire exterior. Convengamos que en general la estructura de los gases de escape y la corriente de chorro que eso genera tiene una estructura genérica de esta manera, en donde hay torbellinos de muy alta frecuencia a la salida de los gases de escape, que en la medida que progresan hacia la parte posterior van aumentando su volumen y disminuyendo su frecuencia hasta generar torbellinos de niveles de ruido de baja frecuencia. A través de la evolución de los motores se ha ido generando distintos sistemas que, con mayor grado de sofisticación en los últimos diseños de motores, permite que los niveles de ruido de uno y otro motor sean significativamente diferentes, especialmente cuando en los últimos motores, como lo hemos señalado, en los que tienen bypass, porque tienen fan, que ya lo vamos a ver en más detalle, las líneas azules, las flechas azules, son aire de bypass, denominado de esa manera porque hace bypass al core, al núcleo del motor, por lo tanto no entra en combustión ese aire que está con flecha celeste, pero sí es muy significativo, por un lado, el empuje adicional que produce, que ya lo vamos a ver, y por otro, la disminución del ruido al hacer un canal dinámico entre esa corriente de aire de bypass por la parte periférica
del motor respecto a los gases de escape que se encaminan más hacia el centro del mismo. Hay distintos tipos de mezcladores o mixers que permiten esa disminución del ruido en la mezcla de los gases de escape. Y de vuelta, si consideramos los motores con bypass, el aire frío que nunca se entra en combustible, en mezcla de combustible, nunca combustiona, en distintas configuraciones, puede ir permanentemente sin mezclarse nada más que externamente con el aire que entró en combustión, y hay otras configuraciones en donde ese mixer está integrado y se mezcla con los gases de escape, pero la finalidad es siempre la misma. La comparación de los niveles de ruido de distintos tipos de motores en términos de decibeles producidos, es evidente que los motores puros o el turbojet produce niveles de ruido muy superiores a los que son turbojet pero con supresor de ruido, y luego los motores que tienen bypass producen menos ruido todavía, y los motores considerados con altos valores de bypass, altos radios de bypass, son aún los más silenciosos. Dentro de lo que es la estructura del motor, la nacelle cumple una función primero aerodinámica, de interferir lo menos posible el flujo de aire dentro y por la periferia del motor, y en los motores con bypass, la nacelle, entre la nacelle y el core, el núcleo del motor, es donde está el ducto de bypass por donde pasa el aire que nunca entra en combustión. Acá lo podemos ver claramente, que a partir del fan, en los motores bypass, parte del aire. El diseño de la nacelle permite que parte del aire entre al core del motor, entre en combustión y vaya al escape, pero toda la parte superior entre el core del motor y la nacelle forma el ducto bypass, por donde se va a encaminar una enorme masa y volumen de aire que no entra en combustión con el combustible y que se va a mezclar en la salida. De eso es la responsabilidad del diseño de los mixers y las ventajas de la supresión de ruido que produce que este aire circundante a la salida cuando recién se mezcla la salida con los gases de escape, le hagan como una capa externa que permita que se emitan muchos menores niveles de ruido. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente.